gusto. Un gusto, Eduardo, gracias por la charla. Bueno, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando? Primero a nivel general, quiero preguntarte. Mira, a mí me preocupa mucho, estoy viendo los primeros días de campaña, ¿no? Donde la oposición plantea en sus discursos, tanto Larreta como Morales, vicepresidente de él, candidato a vicepresidente, el tema de terminar o extinguir al otro que no piensa como él. Y a mí me parece que es un pésimo ejemplo en estos 40 años de la democracia, ¿no? Donde tendríamos que, yo jamás se me ocurriría aniquilar, extinguir, terminar con los que piensan como Larreta. No lo haría jamás. Porque yo creo que primero tengo mis convicciones, y en mis convicciones está convivir con el otro. Y en el convivir con el otro está aceptar las diferencias, a veces políticas, a veces deportivas, a veces de otros rubros, pero son diferencias, y eso es la convivencia. Esa es la democracia. Entonces, a mí me parece un pésimo ejemplo lo que está sucediendo de algunos sectores de los dirigentes de la oposición. Yo, en eso, más franciscista que nunca. Nunca construir muros entre los que piensan distintos, sin ratificar que para nosotros, los del Frente de Todos, los de la Unión por la Patria, pensamos que casualmente la patria es el otro, el que piensa como yo y el que no piensa como yo. Entonces, ese es un primer análisis con el cual arrancaría. Valdés, ¿qué tal? Mario Saras lo saluda, buen día. Hola Mario, un gusto. Bien, pienso a veces en términos que van por ahí más allá de lo político, vamos a lo humano, hay que ser perverso para querer exterminar al otro de mínima, por no entrar en otro tipo de palabras, ¿no? De conceptos. Pero creo que por otro lado, fundamentalmente, el tipo de planteo de plan que estos sectores tienen, los del exterminio, digo, no se pueden llevar adelante porque tienen la desgracia de que exista el peronismo, el pueblo organizado, organizaciones sociales de base, y más que una cuestión de maldad, me parece que es una cuestión de necesidad, que para aplicar ciertos modelos vos tenés que exterminar al otro, o sea, porque lo que plantean es lo mismo que la dictadura. Y que como movimiento, digo, más allá de lo electoral, ¿en qué medida estamos capacitados para hacer frente a esa postura? Porque cuando dicen exterminar es meter en cada... Bueno, ahí está Morales y Milagros Sala, es el primer ejemplo, ¿no? ¿Estamos preparados, Valdés, para eso? Bueno, debemos estar preparados. Yo no tengo ninguna duda. Y yo hay cosas que rescato de este tiempo que vale la pena, porque a veces salen poco en los medios precisamente porque afecta a los dueños de los medios, ¿no? Pero hace 2 meses, porque ¿cuál es la sociedad que aspiran? Es una sociedad sin movilizaciones, sin peticionar en las calles cuando te afectan un derecho, sin organizaciones sindicales. Demonizan a los dirigentes sindicales. Fíjense que hace 2 meses la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, decidió legalizar, darle personalidad gremial a Cipreva, el sindicato de prensa de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque comprobó que la UTBA, que es supuestamente el gremio formal, no existe. Existe un apoderado, pero no existen dirigentes sindicales cuando van a las paritarias a debatir. O sea, está sin representación uno de los sectores, de los 2 sectores que tienen que conformar una paritaria, que son los trabajadores. Sí, lo sabemos. En este caso, los trabajadores de prensa. Bueno, esto le costó que, como los dueños de los medios creen que todos somos títeres de algo, somos mascota de alguien, creyeron que Kelly Olmos
era, su referencia política era Juan Manuel Olmos, el actual vicejefe de gabinete, y le dedicaron como 5 semáforos rojos, hasta que Juan Manuel le pregunta a Kelly qué es lo que está pasando, le cuenta esto que yo les acabo de decir, que hay un sector de entre el patrón y los trabajadores que no está sin representación, y por eso decide homologar la personería gremial de Cipreva, y que está dispuesta y convencida de lo que hizo, que está dispuesta a decirle a los dueños de los medios lo que piensa. Se hizo la reunión, y donde Raquel Kimmer de Olmos, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, ratificó esto que yo les estoy contando, que no había representación de los trabajadores en las asambleas, en las delegaciones, en las paritarias, y por lo tanto ella creía que tenía que ser que el Cipreva sea la organización sindical. La reunión fue muy tensa y la amenazaron con judicializar, y ella igual ratificó su medida y por supuesto la judicializaron. Pero ¿por qué cuento esto? Porque ese es el mundo que viene de los sectores más poderosos. Yo estoy dando con nombre y apellido una cosa que sucedió aquí ahora hace 2 meses. Bueno, hace poco el directorio del ENACON también, Valdés, bajo amenaza, cuando quisieron abrir la estructura para Telecentro, creo que era, los sacaron con amenazas a todo el directorio de ENACON. El único que lo denunció fue López y terminó no siendo votado. Bueno, pero, a ver, esa es la forma que tiene para defender su negocio. Pero acá estamos hablando de los trabajadores. Acá estamos hablando del mundo que se viene, un mundo que aspira, con quienes lideran la comunicación, que te muestran la realidad. Por ejemplo, hoy no te muestra nadie lo que está sucediendo en Jujuy. Bueno, y los que defendemos a los trabajadores, a los originarios, a los que están en las calles de Jujuy, nos tornan de violentos y te muestra la comunicación como que los violentos somos nosotros. Claro, por eso el reclamo desde el interior, de hecho, al frente era: Alberto, en esta gestión, ¿qué has hecho por la ley de servicios de comunicación audiovisual o por discutir la pauta, por ejemplo? Es un reclamo histórico. ¿Cómo nos ves posicionados ante este contexto en las elecciones que se vienen, con estas características además que acabas de describir vos? Bueno, esto que yo conté sucedió hace 2 meses, no sé si ustedes lo conocían. Sí, claro, somos de Cipreva además. Lamentablemente hay muchos en los medios que todavía no lo conocen, sobre todo los medios cooperativos como ustedes, donde no tiene esa relación patrón-empleado que tienen los demás medios, ¿no? No obstante, entonces, Cipreva nos incorporó, Valdés, no obstante esa condición que usted dice, modificó su estatuto hace unos años y los trabajadores de medios cooperativos estamos incorporados a Cipreva. Muy bien, muy bien. De hecho, acá estamos todos en Cipreva. Bueno, todos somos Cipreva. Bueno, ahí está. Todos somos Cipreva, tiene que ser para todo el país. Es decir, que todos debemos tener derechos laborales protegidos por una organización sindical. Ahora, lo dramático es que los periodistas son los que más deberían darse a conocer estos problemas. Y no sucede, porque hay una sociedad que hay una decisión de los dueños de ese poder mediático de no mostrar el mundo de los trabajadores sin derechos. Claro, por eso durante toda la gestión de Alberto Fernández lo que pedimos fue por la pauta, la redistribución de la pauta y por la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una gestión obviamente, con una pandemia, una guerra, siempre pasaron cosas en el medio que hizo que, y también me parece una decisión de Alberto, que eso no se discuta, de tocarle los intereses a los grandes empresarios. De hecho, económicamente el país creció, pero la plata se la llevan unos poquitos. Vuelvo, Eduardo, con este contexto, ¿cómo crees que va a ser la campaña de acá en adelante? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué están pensando? No. La campaña tiene que ser, sin lugar a dudas, estas cosas que estamos hablando. ¿Cuál es la sociedad que nosotros aspiramos y la sociedad que ellos nos quieren llevar?
tiene que ser, nosotros somos los que defendemos los derechos conquistados y los que queremos ampliar derechos, y del otro lado están los que quieren censurar los derechos conquistados, y bueno, tienen hasta ministros de la Corte que expresan esa decisión. Cuando Rosenkrantz fue a Chile, creyendo que no lo escuchaban acá, se animó a decir que nosotros éramos los que creíamos que un país inviable, porque nosotros creíamos que donde había una necesidad hay un derecho. Eso somos nosotros, los que creemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Uh-huh. Eso tiene que expresarse porque es un modo de convivir en el tiempo que se viene. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Perfectamente. Sí. Voy a ampliar un poco la pregunta de mi colega acá, que lo hacía en relación a la ley de medios, sí, va a estar en la... Pero chicos, yo estoy de acuerdo con la ley de medios, no es una cuestión solo de la ley de medios, estoy contando un ejemplo de cómo hoy claramente se expresa un mundo sin sindicatos de parte del poder real, y lo estoy poniendo como un ejemplo, no es porque no quiera hablar de que debe existir la ley de medios. No, por eso lo iba a ampliar. ¿Cuáles piensa que pueden ser los puntos? Lo acabo de escuchar a Agustín Rossi, que lo está planteando, nada más que el Bien. jefe, nada más y nada menos, el jefe de gabinete de ministros y candidato a vicepresidente, lo ha planteado creo que hace una semana, y lo ha ratificado, que él está trabajando en la restitución de la ley de medios. ¿Sobre qué bases de lo hecho de ganar las elecciones la UP, sobre qué base de cuestiones hechas por esta gestión, que es la continuidad, y qué cosas no piensa que van a estar en el programa de gobierno del quizá presidente Sergio Massa? Mira, que hay cosas de este gobierno que me parece que estuvieron bien hechas. Creo que nosotros tenemos la obligación de resolver es la inflación, el poder adquisitivo del salario. No tengo ninguna duda que ahí estamos en deuda nosotros, pero también debo decir que existe el momento de menor desocupación de la Argentina, 5%, 145.000 puestos de trabajo en la actividad privada, que nadie lo puede refutar. Hay obra pública de La Quiaca, Tierra del Fuego. Yo he visto ahora que hay un periodista del diario La Nación, Carlos Pañi, que ha escrito un libro sobre la conurbanización de la política, como adjudicándole al kirchnerismo el tema de la conurbanización, como si nosotros solíamos la fábrica de pobres que hizo desde el conurbano, desde el 2003, su política básica. Bueno, yo le diría a este gran periodista que expresa el pensamiento alternativo al que yo tengo, pero reconozco que es un gran periodista, que la conurbanización sucedió porque en los años de Cavallo, casualmente, previos al 2003, al mandarle todos los servicios a las provincias sin las partidas correspondientes, transferirle todo y sacarse de encima escuelas, hospitales, todo lo que se sacó, hizo que implosionaran las provincias y los trabajadores huyeran de sus provincias y se afincaran en el Gran Buenos Aires, en lo que ellos denominan el conurbano. Hoy pasa la inversa. Hoy las provincias están todas con superávit y pueden albergar el trabajo, y no se puebla no emigran hacia el conurbano, porque fíjate vos, la nación está endeudada por Macri y por el gobierno anterior, pero las provincias están todas con superávit, por lo tanto las migraciones no existieron como existieron en la década del 90, 2000, 2001, 2002. Entonces, hay cuestiones que la relocalización y la generación de puestos de trabajo en las zonas, en los conurbanos que existen en las distintas áreas de la Argentina, tienen que ver con esas situaciones. Y por lo tanto, lo que sí nosotros nunca haríamos es dejarlos sin derecho a esos migrantes internos que
merecen haberse podido desarrollar como cualquiera querría en su propia tierra. Uh-huh. Eso es lo que ha hecho el centrismo. Sí, y hay un punteo, ¿no? Coincido con usted, más de 140.000 viviendas, si lo ponemos en contraposición, ni hablar, ¿no? Con la gestión anterior, las obras públicas que usted dice, el aumento, las pymes que se recuperaron, cuando creo que eran algo así como 120.000 pymes que volteó el régimen macrista. En eso estamos de acuerdo, pero también que hay un techo y que tenemos trabajadores pobres, y de la vicepresidenta para abajo, todos, el campo popular, entiende que el drenaje ahí es el Fondo Monetario, y que de este modo esto no se modifica. Hay economistas respetables como Robelli que dicen nunca bajo la fauce del Fondo Monetario tenemos inflaciones menores a 3 dígitos anuales. Esto es una realidad que canta a gritos, y se da esta particularidad. El ministro de Economía que está llevando las negociaciones es el candidato con gran potencial de triunfar. ¿Cómo piensa que va a ser este proceso? Bastante atípico, por otro lado, ¿no? Que un ministro de Economía piloteando una crisis... Como Jujuy. Bueno, en Jujuy el ministro de Economía con un punto más de inflación que en el resto del país ganó. Eso también son los medios, aparte. Pero ¿cómo ve este proceso bastante atípico en nuestra historia, ¿no? Un ministro en función, un presidente en retirada, claramente, y quien tiene el timón es quien se está proponiendo. ¿Cómo? ¿Los mercados fueron favorables? ¿Cuál es su perspectiva? Impectore, digo, porque nadie tiene bola de cristal, ¿no? Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo siento que a partir de que nosotros tenemos fórmula, siento que nos ha sorprendido positivamente. Sé que hay debate, sé que hay mucho debate. Mucha molestia. Pero debate positivo, sí. Porque no es lo mismo que gobierne el Frente de Todos que gobiernen los que están en contra. Uh-huh. No es lo mismo. Y nosotros ha generado una expectativa que no generaron las otras fórmulas, como tenía que ser. Sí. Y a mí también me queda esa oración que dijo la vicepresidenta hace 2 días, que el Fondo Monetario Internacional planteó que la inflación se produce por las ganancias acumuladas en las empresas. Y eso es un desafío que tenemos nosotros. Lo dijo el fondo, no lo hicimos nosotros ahora, ¿no? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, yo tengo mucha esperanza en el tiempo que viene. Es más, les digo, yo creo que nosotros ordenados vamos a ganar en primera vuelta, que es la que corresponde. Y Eduardo, en la ciudad y en la ciudad que hay otra complejidad, ¿cómo es el armado? ¿Cómo es las posibilidades? Yo tengo mucha confianza en Leandro Santoro. Tengo mucha confianza. Había muchas propuestas y finalmente se cerró que sea Santoro. Bueno, porque Santoro pasa algo muy particular para los medidores de encuesta. En todo esto sube y baja que hay de figuras en las encuestas, de acuerdo al vaivén político, Leandro no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Porque él se dedicó exclusivamente al tema ciudad y estuvo bien. Algunos de nosotros tenemos que hacer unas cosas, otros tienen que hacer otras. A mí me tocó más pelear desde la trinchera, la honestidad de Cristina, de tratar de descubrir cómo son los aparatos de inteligencia que usa el macrismo para deshonrar la política. Me tocó esa parte de la trinchera, pero Leandro cumplió con su rol y se dedicó a construir la ciudad y a dirigirse al vecino de nuestra ciudad. Y yo tengo mucha confianza que estemos en segunda vuelta. Miren, la elección es el 13 de agosto. ¿Saben qué pasó el 12 de agosto ustedes? Es algo que particularmente me voy a encargar de organizar. Contá, te escuchamos. La reconquista de la ciudad de Buenos Aires de 1807. La primera epopeya del pueblo civil de la ciudad de Buenos Aires, que es de todos y es de nadie y no tiene su propio calendario épico. Y nosotros vamos a volver a ese calendario épico porque tenemos
que rescatar y así vamos a clausurar nuestra campaña, recordando a esos héroes que reconquistaron Buenos Aires en 1807 de las famosas invasiones inglesas. Y allí vamos, porque después de las primarias vamos a la elección general y yo tengo mucha confianza en Leandro Santoro.